Muy bien, entonces, estamos viendo Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Bien, entonces, el día de hoy vamos a estar viendo, Hechos de los Apóstoles, como les decía. Entonces, voy a pedirle el favor, y abandonamos la reunión. Voy a pedirle el favor a quienes están acá. Ah, no, ahí estamos. Voy a pedirle el favor, puede ser, sí, a Daniel Sebastián, a Sebastián. Entonces, ¿Listo, listo? ¿Para orar o...? Sí, para no, orar, para leer. ¿cierto? Ah, No, para no, no. leer. No. Sí, Perdón, escuché más. Hechos 15 del 36 al 16:10. ¿Listo? Hechos 15 del 36 al 16:10. ¿Lo leo todo o solo un pedazo? Todo, todito, todo. Bueno, listo. Con voz de locutor, por favor, de periodista, perdón. No, 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 no. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Listo. Gracias, Sebas. Muy bien. Entonces, vamos a orar, a hacer una corta oración y vamos a compartir. Uy, Daniel está motorizado. Muy bien. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, gracias por permitirnos escuchar tu palabra, Señor. Rogamos que hables a nuestros corazones y que lo que me permites compartir hoy, Señor, sea de bendición para mis hermanos y amigos, Señor. Y bendíceles, Señor. Bendice tu palabra y habla por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchachos. Entonces, allí estamos en Hechos 15, versículos 36 al capítulo 16, versículo 10. Entonces, he titulado esta enseñanza, esta meditación, Casos y cosas de los discípulos. Casos y cosas de los discípulos. Y ustedes dirán, pero ¿por qué casos y cosas de los discípulos? Es que se presentan muchos casos y muchas cosas acerca de los discípulos en este pasaje. Entonces, pueden ir anotando si quieren. Y dice así, en el versículo 36 al 41 nos está mostrando algo que están haciendo los discípulos Pablo y Bernabé. Como recordamos en Hechos 15, sucedió lo del Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén fue un acuerdo entre los apóstoles, los ancianos de la iglesia de Jerusalén
y la iglesia en general allí, donde ellos reconocen que el Evangelio ha llegado también a los gentiles, o sea, a los que no son judíos. Las buenas noticias de que Cristo Jesús es el Salvador y que vino a salvar no solamente a los judíos, sino a todo el mundo, había llegado también a los gentiles y muchos se habían convertido por lo que había hecho Pablo y Bernabé, por lo que había hecho también Pedro cuando eh, le predicó el Evangelio a Cornelio y su familia y todo esto. Entonces, había una discusión también porque algunos decían en ese concilio, no, es que tienen que, listo, confían en el Señor Jesús, pero también tienen que circuncidarse y guardarse la ley y guardar la ley. Entonces, como que era Jesús más obras, ¿cierto? Confiar en Jesús más confiar en hacer obras. Y ojo, la Biblia nos dice que en Efesios 2:8, que no por obras para que nadie se gloríe. Nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe. O sea, ¿fe en quién? En Jesucristo, ¿sí? Algunos creen equivocadamente y hoy en día lo creen en algunas iglesias y denominaciones y aún sectas, creen que para salvarse tienen que guardar el sábado, por ejemplo, ¿sí? Tienen que guardar los 10 mandamientos, todos completicos, o si no, no. Pero entonces por eso se dan doctrinas donde enseñan, no, entonces, si no guardo el sábado, entonces pierdo la salvación. O si no guardo los 10 mandamientos, entonces pierdo la salvación y tengo que volverla a recuperar. Y cosas así raras que la Biblia no enseña. Entonces lo que deja claro el Concilio de Jerusalén ahí en Hechos 15 es que eh, la salvación es por creer en Cristo Jesús, ¿sí? Eh, y allí se le mandan cartas a las demás iglesias, dice iglesias, y a los hermanos de Antioquía, principalmente la iglesia de Antioquía, animándolos y exhortándolos a que vivan una vida que, piadosa, que honra a Dios, que se guarden de ciertas cosas que pues les pueden hacer daño y desviarlos del camino de Dios o de una fe correcta en el Señor. Y eso, pero no les dice, no, es que tienen que guardar la ley y circuncidarse y guardarlo para que puedan ser salvos. No, no, al contrario. Entonces envían a un hombre llamado Judas y a Silas junto con los apóstoles, junto con Pablo, el apóstol y Bernabé, los envían allí a Antioquía con esas cartas. Y se regocijaron mucho los de Antioquía y, mejor dicho, estaban contentos por todas esas buenas noticias y porque los hermanos de Jerusalén reconocían que ellos eran también hermanos en Cristo y que juntos conformaban la iglesia de Cristo, ¿sí? Aunque cada iglesia era independiente, la de Antioquía y la de Jerusalén, no era que la de Jerusalén mandara sobre Antioquía, no dice eso, capítulo 15 ni nada de eso, pero entonces reconocían todos. Entonces ya cuando pasamos acá al versículo 36, encontramos que Pablo y Bernabé están juntos y Pablo le hace una propuesta a Bernabé. Volvamos a visitar, volvamos a visitar ¿a quién? A los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces lo que hace allí es una propuesta de que visitemos o de que visiten a los hermanos. Entonces, el punto número uno de casos y cosas de los discípulos es la preocupación del discípulo o la preocupación de los discípulos, que podríamos poner allí. La preocupación del discípulo o los discípulos. Entonces, ¿cuál es la preocupación de los discípulos? Bueno, o la preocupación del discípulo, en este caso, de Pablo y de Bernabé, principalmente de Pablo, que es lo que nos muestra, es que quería visitar a los hermanos que habían estado con Pablo en el primer viaje misionero. No sé si lo recordamos entonces. Quería visitar a los hermanos que habían estado con Pablo en el primer viaje misionero. O sea, los hermanos o las iglesias que fundaron Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, ¿cierto? Esa era la preocupación. Entonces, eh, la pregunta para nosotros es, ¿cuál es nuestra preocupación? ¿Y cuál era la preocupación? ¿Y cuál era el propósito de esa preocupación? Ahí mismo en el versículo 36 dice, para ver cómo están. La preocupación era visitar a los hermanos, no para que les dieran dinero, comida, no, para saber cómo están, ¿cierto? Para saber cómo están.
¿Cuáles son nuestras preocupaciones? Y sobre todo en este momento con lo del COVID-19, con lo de la pandemia y todo, a veces están muchas preocupaciones alrededor nuestro, ¿cierto? Pero ¿cuál es la preocupación de nosotros como discípulos? ¿Cuál debería ser? Bueno, la preocupación de nosotros como discípulos debería ser el saber cómo están los hermanos. Algunos están enfermos, algunos están padeciendo por una necesidad económica o aún espiritual, consejería. No sabemos cómo están sus familias o sus vidas, ¿sí? Algunos están padeciendo quizás por una necesidad de salud y hay que orar o hay que compartirles algo de la palabra o un medicamento o ofrendarles. No sabemos, hay tantas cosas. Pero Pablo estaba preocupado por los hermanos, por saber cómo están. ¿Se preocupan ustedes como jóvenes entre ustedes? ¿O nos preocupamos nosotros por ustedes? ¿O ustedes se preocupan entre ustedes como hermanos en Cristo? Y si nos estás visitando en esta tarde, aquí en el grupo de jóvenes de JD, es porque alguien está preocupado por ti, ¿sí? Pero no porque conozcas una iglesia o porque te, te- te intereses por ir a una iglesia o porque te vuelvas fanático, no, sino porque está preocupado o preocupada esa persona porque conozcas a la persona que cambió nuestras vidas, al Señor Jesús, ¿sí? Porque está preocupado o preocupada esa persona porque no sabe cuál va a ser tu destino eterno, de pronto lo sabe. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿sí? Esa persona quizás quiere que no te vayas al infierno, sino que tengas vida eterna. Por eso te ha invitado a esta reunión o te ha invitado a las reuniones en la iglesia para que conozcas a la persona que cambió nuestras vidas. Ahora, nos preocupamos entre nosotros como jóvenes, bueno, decimos jóvenes porque aún a pesar de estar embarazados somos jóvenes. Entonces, nos preocupamos, ¿sí? Fíjense que a veces hay una idea equivocada de, no, eso como ya son creyentes, pues eso ya no necesitan, no. No. Pablo estaba preocupado por los hermanos y decide ir a visitarlos. Ya eran creyentes, eran hermanos en Cristo, pero decide ir a visitarlos. Y esa es la propuesta que le hace a Bernardo. Y acá vemos en ese mapita entonces, vemos el viaje misionero de Pablo, ¿no? Vemos el primer viaje misionero y a dónde tenía que ir Pablo. Bueno, Pablo tenía que visitar muchos lugares. Allí vemos el mar Mediterráneo, el mar Nostrum, y vemos los viajes. El primer viaje que hizo Pablo con Bernabé salió de Antioquía, acá lo vemos, y salió de Antioquía, pasó por Pafos, por Atalía, por Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, se devolvió, llegó a ese puerto de Atalía y se devolvió a Antioquía. Ese fue el primer viaje de Pablo y Bernabé, ¿listo? Ahora decide visitar esas regiones. Pero ¿qué pasa? A veces los viajes misioneros, y es una idea que de pronto se tiene en algunos lugares, los viajes misioneros son simplemente para ir a compartir el evangelio, entregar un tratado, medio establecer una iglesia y chao, nos devolvimos y se acabó todo, ¿sí? A veces los viajes misioneros no son simplemente de evangelizar, sino para saber cómo están los hermanos. Para saber cómo están los hermanos. Son para confirmar, dice el versículo 41, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Para confirmar, y en la nueva traducción viviente dice para fortalecer en la fe a los hermanos. A veces hay hermanos que necesitamos visitar, así sea una llamada virtual porque no podemos estar de casa en casa ahorita, pero saber cómo están y fortalecerlos en la fe. Hebreos 10:24. Hebreos 10:24 dice que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, para que puedan ir anotando el versículo de Hebreos 10:24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí?
No dejan de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, una forma de estar pendiente de las personas, de preocuparnos por las personas, es estimularnos al amor y a las buenas obras. Es no dejar de congregarnos, así sea virtual, ¿sí? Es no dejar de estar pendientes de los hermanos para ayudarles en amor y con buenas obras, ¿sí? Porque no se trata solamente, como dice Santiago, de palabras y calentados y no les dais lo que es necesario, ¿no? Entonces, los primeros casos y cosas de los discípulos es la preocupación por los hermanos. Y Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, es un deber amarnos y preferirnos entre nosotros como hermanos en Cristo, ¿sí? Preocuparnos, estar pendiente. ¿Se preocupan entre ustedes? ¿Nos preocupamos entre nosotros? Es uno de los casos y cosas de los discípulos. El segundo caso y cosa de los discípulos es el que vemos en el versículo 39. Bueno, 37, 38, 39, 40 y 41. ¿Qué pasó ahí? Dice que Bernabé quería llevarse consigo a Juan, que tiene por sobrenombre Juan Marcos, ¿sí? Y Pablo no le pareció bien llevarse consigo al que se había apartado de ellos. Voy a pedirle el favor a Andrés si me ayuda buscando Colosenses 4:10 y le voy a pedir el favor a Héctor si me ayuda buscando Segunda de Timoteo 4:11, ¿sí? Y le voy a pedir el favor a una mujer, puede ser a, eh, sí, puede ser a Karen. Karen, si me ayuda por favor buscando Santiago 1:5. Santiago 1:5. ¿Listo? ¿Lo tienen listo para cuando yo les diga, activan el micrófono? Les diga, perdón, activan el micrófono y lo leen. ¿Listo? Entonces, Colosenses 4:10, Andrés, 2 Timoteo 4:11, Héctor, y Santiago 1:5, Karen. Entonces, el segundo punto es un desacuerdo entre los discípulos. Eso fue lo que pasó ahí. No le parecía a Pablo que llevasen consigo al que se había apartado. En Hechos 13:13 se dice que iban en el viaje Bernabé y Pablo, iba con ellos Juan Marcos, pero Juan Marcos se apartó. Dijo, no, ya no sigo más. Juan Marcos, recuerden que es un discípulo de los que estuvo, es un discípulo de Jerusalén. En la historia de Hechos 12, cuando liberan a Pedro de la cárcel, eh, Pedro llega a una casa y golpea y sale una niña a atenderlo y está espantada porque ¿cómo así? Estábamos orando por Pedro y Pedro estaba en la cárcel y ahora lo vemos acá golpeando en la puerta de la casa, ¿qué pasó? Y va y le dice a todos, y, ay, sí, espero, espero. Entonces estaban en una casa, y la casa de quién era, de la mamá de Juan Marcos. Este Juan Marcos es el mismo que acompaña a, a Pedro, a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero, que lo tenemos en pantalla. Pero los deja a mitad de camino. O sea, llegan a Pafos, acá donde les estoy mostrando con Juan Marcos, y luego Juan Marcos, ¿qué hace? Se devuelve, parece que se devuelve a Jerusalén, ¿cierto? Y no continúa con ellos en el resto del viaje. En el resto del viaje no continúa con ellos. Entonces, Juan Marcos también es el discípulo que estuvo con Pedro, con Pedro. No lo alcanzamos a ver por tiempo, pero es mencionado allí en una de las cartas de Pedro. Y Juan Marcos es el que escribe el Evangelio de Marcos. ¿Me hago entender? Entonces, él estaba muy rodeado de la crema innata de los apóstoles. Estuvo con Pedro y estuvo con Pablo. Ahora él los abandonó. Entonces, por esa situación de abandono o de que se apartó de ellos, Pablo dice, no, no, Bernabé, con Juan Marcos no quiero saber nada. No, pero llevémoslo, que no, ¿cierto? Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. ¿Por qué Marcos se apartó de ellos? No lo sabemos. Podemos especular muchas cosas, ¿sí? No aguantó, no resistió la obra, no sé qué, se aburrió, ¿sí? Pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? Y hubo tal desacuerdo entre ellos por eso, porque a uno le parece, pero a Pablo no le parecía, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Sí?
Recordemos que Pablo y Marcos eran dos hombres también, que tenían su vieja naturaleza, como tú y yo, como nosotros, ¿sí? Y a veces también estamos ahí, que no, que sí, y también podemos estar discutiendo entre nosotros, ¿no? Pero hay que tener dominio propio, fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Llegaron a ese punto que hubo tal desacuerdo que Bernabé tomó a Marcos y se fue con Marcos y navegó a Chipre. Bernabé era natural de Chipre, era un judío que se convirtió al Señor Jesús, o sea, cristiano, que era de Chipre, y él se fue a la isla de Chipre a visitar allá a los hermanos, con Marcos, ¿sí? Y Pablo, ¿qué hace? Pues escoge a Silas, uno de los que llevaban la carta de los hermanos de Jerusalén, ¿sí? Escoge a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Se dice que entonces acá se muestra que es probable que la iglesia estuvo de acuerdo con que Pablo se fuera con Silas, pero no habla de que fueron encomendados Marcos, Bernabé y Marcos. No lo sabemos, podemos especular en muchas cosas, pero lo cierto es que Dios los usó a los dos, de una u otra forma, tanto a Bernabé como a Pablo, ¿sí? Porque ellos fueron a cumplir una labor, visitar a los hermanos y seguir compartiendo el Evangelio. Ahora, eh, ¿qué dice Colosenses 4:10? Ella dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Pablo, gracias Andrés, Pablo encarcelado, dice Aristarco y luego menciona a Marcos el sobrino. Ah, es que Marcos es sobrino de Bernabé, con razón. ¿No? Y ya también, sí, listo. Recuerden que Bernabé también fue a recoger a Pablo cuando estaba en Tarso, si no estoy mal, y se lo fue a llevar a Antioquía porque le quería involucrarlo en el ministerio allí en Antioquía. Y bueno, eso pasó. Marcos, Bernabé era un hombre también muy, como de un corazón muy sensible en esas cosas y pues siempre quiere ayudar a los hermanos, pero Pablo también era un hombre que sabía que de pronto él no hizo bien, entonces había que ponerle pausa a Marcos en el ministerio, ¿sí? De pronto pensándolo así. Pero ahora vemos que algo pasó en la providencia y soberanía de Dios. Y pasando el tiempo, la vida de Marcos como que fue restaurada en ese sentido y volvió a servir con Pablo, ¿sí? Volvió a servir con Pablo. Cosa que no pasó en un momento, pero volvió a pasar. Eh, Segunda de Timoteo 4:11, ¿qué dice? Dice, em, solamente Lucas está conmigo. Busca a Marcos y tráelo contigo porque puede ser una ayuda para mí en el ministerio. Muy Versión bien. Dios. Gracias, gracias, Héctor. Puede ser una ayuda para mí. Me es útil en el ministerio, dice Pablo. Entonces, en un momento no le parecía bien, no le parecía útil, pero ahora le parecía útil, ¿sí? Dios usa a las personas en diferentes tiempos y en un momento no fue útil, pero en otro sí fue útil. ¿Y qué dice Santiago 1:5? Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gracias, Karen. Concluyo con esto. A veces uno está en desacuerdo con los hermanos en alguna u otra situación. Eh, bueno, no debemos estar en desacuerdo en la doctrina, ¿sí? Por lo menos dentro de la iglesia, porque si hay algo desacuerdo, pues bueno, hay que llevarlo al Señor, pero no debería ser así. Pero a veces por cosas, por formas, por cómo estamos haciendo el ministerio y todo lo demás, pero debemos hacer lo que dice Santiago 1:5, pedirle sabiduría a Dios, ¿sí? Para saber qué decisiones tomar. Y una de las decisiones que tomó Marcos
que tomó Pablo y Bernabé fue separarse. Separarse para hacerse daño, para hablar mal del uno del otro, para abrir una nueva iglesia que no, no. Bueno, yo trabajo por este lado y su merced siga trabajando por el otro, ¿sí? Se amaban, eran hermanos en Cristo. Y Dios a veces permite eso para que la obra crezca, ¿sí? Pero en el buen sentido de la palabra, no es ese separarse de peleas, no, sino es ese de que la obra continúa y que hay que seguirla haciendo, no se puede parar. Entonces, casos y cosas de los discípulos, la preocupación de los discípulos. Estamos preocupados por los hermanos. Casos y cosas de los discípulos, el desacuerdo entre los discípulos. Bueno, hay que pedirle sabiduría a Dios. ¿Qué tanto las decisiones que estamos tomando es en la voluntad de Dios? Por lo menos vemos que Pablo fue encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, ¿sí? Entonces hay que buscar la dirección, hay que pedir sabiduría a Dios y buscar la dirección del Señor para poder hacer su obra, para tomar decisiones, cualquier decisión. Ya lo vamos a ver más adelante. Eh, Punto número 3, casos y cosas de los discípulos, el testimonio de un discípulo. Cuando nos leyó Sebas, ahí nos habla de Timoteo. Cuando empieza el viaje Pablo con Silas, llegan a Derbe y de Derbe a Listra, como lo vemos acá está el mapita de Derbe a Listra, y allí en Listra y en Iconio, y fíjense que son dos ciudades muy cercanas, perdón, dos ciudades muy cercanas. Allí en Derbe y en Iconio, eh, uy, se me corrió mucho. Bueno, allí en Listra, perdón, y en Iconio, conocían a este muchacho, Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego. Lo conocían muy bien, tanto que sabían que era hijo de quién y de quién y cómo, ¿cierto? Pero sabían algo, que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. En algún momento apareció esta familia, le predicaron el evangelio y un hijo de esta familia, de este griego y de esta judía, creyeron al evangelio. Este hijo, este niño, desde pequeño, dice las escrituras más adelante en Timoteo, aprendió las escrituras, ¿sí? Y conocían que era un joven de buen testimonio. Quizás tú vives en una familia cristiana, ¿sí? Y el punto número 3 es el testimonio de un discípulo. Si tú vives con una familia cristiana, eres de padres cristianos mm, que te han enseñado desde pequeño las escrituras, ¿cómo está tu testimonio? ¿Sí? En dos lugares, en Listra y en Iconio, sabían que Timoteo era un hombre de buen testimonio, era un joven de buen testimonio. Y aún dice que Pablo le tocó circuncidar a Timoteo por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Aún los judíos, los no creyentes, porque esos eran judíos que no creyentes, eh, conocían a Timoteo y sabían que era un hombre de buen testimonio, un joven de buen testimonio. Entonces, lo que vemos allí es el testimonio del discípulo. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Sí? Y es interesante que el testimonio es importante en la vida de un creyente, porque el testimonio le habilita o le permite a uno servir, ¿sí? El testimonio de un hombre, de una mujer de Dios, de una joven y un joven de Dios, le habilita para servir en la obra. ¿Por qué? Fijémonos que ahí en el versículo 3 dice que Pablo quiso que Timoteo fuese con él en este viaje, en este segundo viaje. Entonces, el testimonio de Timoteo daba la oportunidad de decir, vamos, que usted tiene dones, talentos, con qué servir a Dios. Y tiene un buen testimonio. Tu testimonio te habilita para la obra y para el servicio a Dios, ¿sí? Pero si no tienes buen testimonio y estás pensando en servir, ¿será que lo podrás hacer? Ahí está la pregunta, ¿no? Tu testimonio te habilita para la obra de Dios. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente.
Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Conocidas y leídas por todos los hombres. Somos cartas abiertas a la gente, tanto a los creyentes, los hermanos en Cristo, como a los no creyentes, en nuestros trabajos, en el colegio, en la universidad, ¿sí? Somos cartas abiertas en un bus, ¿sí? En la casa, con nuestra familia, en todo lugar, somos cartas abiertas. ¿Cómo está nuestro testimonio? Vamos rápidamente, punto número 4. Casos y cosas de los discípulos. La terquedad de los discípulos. A veces como hermanos en Cristo, como discípulos del Señor, somos tercos. Somos tercos. ¿Qué pasó? Versículo 6. Dice que ya se fue entonces Silas, Pablo y ahora Timoteo con ellos. Dice que atravesaron Frigia. Y aquí tenemos a Frigia. No veo Frigia. Se me perdió Frigia en el mapa. Bueno, atravesaron Frigia y la provincia de Galacia. Si vemos la provincia de Galacia, es esta parte. Acá dice Galacia, provincia, un lugar más grande. Clase de geografía. La provincia es más grande que la ciudad o que el municipio. ¿Listo? Entonces, Galicia. Y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Toda esta zona se conoce como Asia. Asia. ¿Sí lo ven? Asia. Y dice, y cuando llegaron a Misia, Misia queda por acá. ¿Sí lo ven? Llegaron a Misia. Cuando llegaron a Misia, espero que lo estén viendo. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Acá está, devolverse hacia este otro lado que se llama Bitinia. Intentaron ir a Bitinia. ¿Y qué pasó? De nuevo, pero el Espíritu Santo, o el Espíritu, perdón, es el Espíritu Santo, no se los permitió. Entonces, cuarto punto, la terquedad de los discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo, por qué Dios no le permitió que pasaran por esos lugares, que evangelizaran, que compartieran la palabra de allá? ¿Será que Dios no quería que los de esa región escucharan el Evangelio? No, de ninguna manera, no se trataba de eso. No se trataba de que Dios no quisiera que ellos escucharan el Evangelio. Dios tenía otros planes para ellos. Esa es la razón, ¿sí? Y ese lugar sí va a conocer el Evangelio. Ese lugar sí va a conocer el Evangelio. Allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1, capítulo 1, versículo 1, dice el apóstol Pedro, dice lo siguiente. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, parece ser que eran judíos creyentes, igual eran creyentes todos ellos, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todo esto, el Ponto queda más arriba, pero entonces toda esta zona que está más arriba, parece que la evangelizaron estos hermanos que fueron dispersados allá en esa zona, o que fueron dispersados también de esa zona, o Pedro estuvo muy involucrado también en ese compartir del evangelio de allá y en establecer iglesias. Eso es cerca del Mar Negro, el Mar Negro. Entonces, clase de geografía. Tenemos acá googlear. Lo que estamos viendo, el mapa que estábamos viendo es el mapa de lo que es hoy en día la actual Turquía. Es el mapa de lo que es hoy en día. Ay, no, no me están viendo eso porque, bueno, después les muestro el mapa. Porque no, les estoy compartiendo solo una pestaña. Pero bueno, ahora, el Señor les prohibió por medio del Espíritu Santo que fueran por esos lugares, la primera y la segunda vez. Pero ellos, o sea, la primera no quisieron, pero fueron ahí camino por Misia, cerquita a Misia, y dijeron, no, vamos para Bitinia, que no, les dijo el Señor, no, les prohibió, ¿sí? Entonces, pasando junto a Misia, descendieron ¿a qué? A Troas.
Lo que hicieron fue descender a Troas. Así que no se trata de lo que nosotros queramos o de lo que pensemos, sino hacia dónde Dios nos está llevando. De nuevo, no se trata de lo que nosotros queramos o pensemos, sino hacia dónde Dios nos está llevando. Y ya voy terminando con esto, muchachos, porque no quiero que se alargue tampoco y perdónenme si me he alargado. Entonces no se trata de lo que nosotros queramos, sino hacia dónde Dios nos está llevando. Bien. Isaías 55:8. Isaías 55:8 dice, hablando de los caminos y los planes del Señor, son diferentes a los nuestros, son diferentes a los nuestros. Isaías 58 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Sí? Aunque lo está hablando acá con el tema de la salvación también, porque a veces en ese momento pensaban de que se podía llegar a Dios por uno u otro lugar. No, ahí dice en el versículo 6, por ejemplo, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle tanto que está cercano. ¿Sí? Entonces, acá voy al punto, es que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para nosotros, ¿sí? Y a veces no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Ah, acá está entonces. Esto es la región que estamos mirando. Ahí se ve Antioquía y se ve Turquía, y toda esa zona era el antiguo Imperio Romano, y allí fue lo que evangelizó el apóstol Pablo. Todo lo que está principalmente cerca al mar. Él fue hacia el occidente porque el plan de Dios para Pablo era que evangelizara esa zona, que su viaje misionero o sus viajes fueran de confirmar a los hermanos, a fortalecerlos en la fe y alcanzar a otros, a los gentiles, con el evangelio de Jesucristo en otra zona. Y esta zona de acá arriba, se alcanzan a ver mi mouse, cerca al Mar Negro, eso parece que le tocó a Pedro y a otros discípulos, ¿sí? Por eso Pablo después fue a Grecia, a Atenas, a Roma, y hasta tenía planes de ir, parece que fue, en algunos dicen que sí, otros que no, a España. Planes de ir a España, a España. Prácticamente lo que es Europa occidental o toda Europa. Estuvo evangelizando el apóstol Pablo. Y ese era el plan de Dios para con él. El camino y el plan del Señor es mejor que lo que yo quiero o pienso hacer. Quinto y último punto, y con esto terminamos. En los versículos 8, se me va a acabar la batería. En los versículos 8 al 10, vemos cómo salen de Troas, Pablo, Silas y Timoteo, salen de Troas, aquí arribita, para Macedonia, para Neápolis, Filipos, Tesalónica, para Macedonia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos desesperamos y queremos ir a donde nosotros queremos ir, y Dios tiene otro plan para nosotros. Quinto y último punto, el llamado de Dios a los discípulos. Casos y cosas de los discípulos, el llamado de Dios a los discípulos. Versículos 8 al 10. ¿A dónde nos está guiando realmente el Señor? ¿A dónde nos está guiando realmente el Señor? Pablo, Silas y Timoteo salieron finalmente, después de que pasaron por Misia, salieron de Troas hacia Macedonia. ¿Por qué? Porque dice que en el versículo 9 dice, le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Y ese nos implica a Pablo, a Silas, a Timoteo y a otro personaje, el que está escribiendo este libro. ¿Quién? Lucas. En algún momento Lucas se une a este viaje misionero. Lucas, ya van cuatro ahí, 4 predicando el evangelio y confirmando a los hermanos en las iglesias. ¿A dónde te está guiando el Señor? Dios le mostró a Pablo y a sus compañeros que tenían que ir a Macedonia, porque allá era donde los necesitaban. Al otro lado, Dios iba a mandar a otras personas. Espera a que Dios te muestre, te hable, por medio de su palabra, a dónde quieres llevarte. No hagas lo que tu corazón te guía, ¿sí? Porque el corazón es perverso y engañoso.
Espera que Dios te hable. Dios le habló por medio de una visión. Ahorita Dios nos habla por medio de las escrituras, por medio de la oración, ¿sí? Dios nos está hablando principalmente por medio de estas dos cosas, la escritura y la oración, también por medio de los hermanos, un consejo basado en la palabra de Dios, de la iglesia, ¿sí? Y las circunstancias es en último, pero las circunstancias siempre se deben acomodar a lo que dice la Biblia, si no, son puras circunstancias y estamos haciendo para dónde va el viento, para allá me voy. ¿Para dónde va la gente? Pues para dónde va Vicente. Y no. Entonces, espera que Dios te muestre, te hable y con la misma diligencia ve y haz lo que Dios te ha mostrado que debes hacer. ¿Listo? Entonces, casos y cosas de los discípulos. Preocupémonos por los demás discípulos, por los hermanos en Cristo. ¿Sí? A veces hay desacuerdos entre los discípulos. Pidámosle a Dios sabiduría y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. El testimonio de los discípulos. Cultivemos un testimonio, porque un buen testimonio nos avala y habilita para que los hermanos nos llamen a la obra o Dios nos guíe a la obra y al servicio. Cuarto, cuidado con la terquedad como discípulos, ¿sí? Los caminos y los planes del Señor son mejores. Y quinto, el llamado de Dios a los discípulos. Escuchemos la voz de Dios. ¿Dónde quiere Dios que estemos? A veces Dios quiere que estemos es acá en la casa, como ahorita. Lo que Dios está haciendo es que estemos en la casa, que aprendamos ciertas lecciones con todo lo que está pasando y que le busquemos más, ¿sí? Y gracias a Dios porque nos da el privilegio de poder reunirnos y compartir eh, como estamos haciendo ahora. Eh, Finalmente, si tú eres una persona que nos está visitando quizás el día de hoy, recordarte que Dios cambió la vida de estas personas de las cuales estábamos leyendo porque conocieron a la persona más importante que nosotros también hemos conocido y con la cual Dios también ha cambiado nuestras vidas, y es el Señor Jesucristo. Conocer al Señor Jesús, aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador es lo mejor que le puede pasar, porque hay esperanza y no hay incertidumbre como sí la están sintiendo la gente afuera que no ha conocido al Señor Jesucristo. Si yo me muero y si me da coronavirus, bueno, tengo esperanza porque iré a la presencia de Dios, porque Cristo ha perdonado todos mis pecados y me ha dado vida eterna en Él, y voy a ir al cielo. Y ¿tú tienes esa esperanza? Bueno, el Señor hoy te invita a que confíes en Él como su único y suficiente Salvador. Vamos a terminar orando. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por poder compartirla, Señor. Gracias porque nos enseñas a que debemos preocuparnos los unos por los otros, Señor. Gracias porque nos exhortas, nos animas a ser sabios, aun cuando estamos en desacuerdo con los hermanos, Señor, en temas generales, Señor. Ayúdanos, Señor, también a ser de buen testimonio, a no ser tercos y a escuchar tu voz, Señor, para hacer lo que es bueno y agradable delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Rogamos, Señor, por las peticiones que nos dejó Karen y Oscar. Señor, rogamos por Karen, por su tío, Señor, don Luis, para que le ayude, Señor, está hospitalizado en esta cirugía, y más allá de todo esto, si no te conoce, que él te pueda conocer, Señor. Y Oscar, Señor, te pide, Señor, para que le ayudes a aprovechar bien el tiempo y a crecer, mejorar en su comunión contigo, Señor, ya que pues está en semana de vacaciones. Bueno, va a entrar a las vacaciones y necesita aprovechar mejor el tiempo, Señor, en estas vacaciones. Dios, fortalece su fe, su mente, su cuerpo y su corazón en ti, Señor. Te damos las gracias por cada uno de los chicos y chicas de JD. Bendice sus vidas, Señor, y sigue edificándoles, Señor, y que cada día más se enamoren de ti, Señor, y crezcan para ti, Señor, en el nombre que sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén.